Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bendición es volvernos a reencontrar en este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra, a través de su emisora web. Estamos transmitiendo en audio Vino Nuevo Radio, por Vino Nuevo Radio. Y también estamos transmitiendo a través del video por medio de las plataformas del Facebook Live, el perfil de Ministros de la Palabra, y lo compartimos también en Vino Nuevo Radio. También estamos compartiendo ese mensaje en el Ministerios Unidos. Así es que usted puede vernos y escucharnos por diferentes medios en este espacio, el cual lo transmitimos lunes, miércoles, viernes y domingo al ser las 8 de la noche. Como es costumbre, todos los lunes estamos estudiando el megatema que hemos titulado Los dones espirituales. Hoy nos corresponde la sesión número 5, la segunda parte de los dones de entendimiento, revelación y conocimiento. Pero ¿qué le parece si antes elevamos una oración al Señor pidiéndole toda la dirección respecto a lo que vamos a estar reflexionando, meditando a través de las Escrituras? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por una nueva oportunidad que nos das de llevar tu palabra, de extender tu palabra a lugares inimaginables para nosotros. Pero sabemos que ella no vuelve vacía, que ella es enviada para lo que tú tienes preciso que se ha hecho. Gracias por esta noche, por todos los corazones que hoy abrirán su entendimiento, su espíritu para recibir no voz de hombre, sino palabra del cielo, voz fresca de lo alto. Que podamos ser transmisores de lo que tú tienes para cada uno de nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad. Con todo temor y temblor nos presentamos delante de tu presencia para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, hermanos y hermana, hoy con el tema dones de ciencia y de discernimiento. Esos son los dones que nos hace falta analizar respecto a los dones de entendimiento. La semana anterior estuvimos hablando acerca del don de sabiduría. Recordemos que los dones de sabiduría, de ciencia y de discernimiento de espíritus dependen de una revelación sobrenatural al individuo por el poder del Espíritu Santo, y hacen que uno vea a través de los ojos de Dios. Me gusta mucho eso, cómo uno puede ver a través de los ojos de Dios mediante una revelación que es sobrenatural. Aquí no hay cabida para revelaciones naturales, aquí no hay cabida para revelaciones terrenales, no hay cabida para revelaciones de sabiduría humana. Sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu depende de una revelación sobrenatural de parte de Dios, es ver a través de los ojos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y lo que uno ve es el corazón de otra persona o asuntos recurrentes de la vida. La semana pasada estuvimos hablando acerca del don de sabiduría, y hoy vamos a estar hablando acerca del don de ciencia y del don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué estamos hablando de los dones? Porque nosotros queremos motivarle como ministerio para que usted se aboque desde ya a involucrarse en la obra del Señor. ¿Cómo se involucra usted en la obra del Señor? Se involucra a través del uso que haga de los dones que proceden del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Entonces, es nuestro interés, nuestra motivación, que usted se involucre en la tarea de engrandecer
el reino de Dios. Hablando acerca del don de sabiduría y haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior, recuerde que el don de sabiduría capacita al creyente para que actúe y qué dirección es la que tiene que tomar ante una crisis o un apuro. Pero también el don de sabiduría es muy útil para poder discernir y exponer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano y hermana, debe de exponerse con mucho discernimiento. Debe también exponerse con mucha sabiduría, de una manera clara, diáfana, que la gente lo entienda. Eso es la importancia que el don de sabiduría da en la explicación de las Escrituras. También la sabiduría del cielo, recuerde usted que produce en primer lugar una vida pura. La sabiduría produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad. La sabiduría de lo alto está llena de compasión y de buenas acciones. Por eso es que en el top de los dones, el don de sabiduría está colocado de primero, porque es el don más importante y es el don más valioso, porque siempre va a apelar a la armonía. Usted y yo tenemos que reconocer que somos carentes de sabiduría, y si es así, entonces tenemos que pedírsela a Dios. Muy importante la sabiduría en nuestra relación con el inconverso. Es vital ser sabios cuando tenemos que interactuar con inconversos. Dios no nos ha llamado a denigrarlos, no nos ha llamado a señalarlos, no nos ha llamado a dejarlos de lado. Por eso es que la sabiduría es muy importante para poder utilizarla y acercarlos al Señor. El que tiene el don de sabiduría, importante, hermano y hermana, es prudente. Una persona sabia sabe callar. Una persona sabia sabe acatar órdenes, sabe tener dominio propio y sabe también recibir consejos. En cuanto al don de ciencia, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. El apóstol Pablo dice: a unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. Otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento, y el mismo Espíritu se lo ha dado. El don de ciencia tiene que ver, querido hermano y querida hermana, con hablar con mucho conocimiento. Por eso es que el don de ciencia es una capacidad especial dada por Dios para que se pueda detectar cierta información que no está al alcance de todas las personas, mucho menos de aquellos que son los afectados en la situación. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 8 al 11, hay toda una disputa en el primer concilio cristiano del cual se tiene razón, y es respecto a la salvación de los gentiles, porque todos estaban claros respecto a la salvación de los judíos, pero no se tenía claridad o se presumía que no había posibilidad de que los gentiles fuesen salvos. Usted y yo, si no tenemos ciudadanía judía, somos gentiles. Entonces dice Hechos capítulo 15, Dios, que conoce los corazones humanos, no demostró que aceptaba a los gentiles, los aceptaba al otorgarles el Espíritu Santo de la misma forma en que nos lo ha otorgado a nosotros. Reciben una revelación especial aquellos apóstoles en cuanto a que los gentiles también tenían la posibilidad de ser salvos. Esa posibilidad hasta el momento era desconocida. Sin embargo, a través de una revelación sobrenatural es que se acepta que los gentiles pueden ser salvos. Y ellos están reconociendo, según el texto, que Dios no ha hecho ninguna distinción entre unos y otros, porque también a los gentiles nos ha limpiado el corazón por medio de la fe. ¿No creen ustedes que los gentiles se salvan de la misma forma en que nos salvamos nosotros? Es decir, por medio de la gracia del Señor Jesús. Este acuerdo o esa conclusión en cuanto a la salvación de los gentiles y la salvación de los judíos como idéntica
solo se pudo obtener a través de una revelación especial por parte del Espíritu Santo. Cuando usted va a Hechos capítulo 10, usted ve cómo Pedro recibe 3 veces la visión de un lienzo que descendía con todo tipo de animales para comer, lo cual, según hasta ese momento, eran considerados impuros. Sin embargo, a Pedro se le dice, come. Pedro dice, jamás he comido nada impuro. Y a Pedro se le revela que no puede llamarse nada impuro que haya sido creado por Dios. Aquí hay toda una analogía respecto a que los gentiles también podían ser salvos. Por eso el don de ciencia, hermano y hermana, también es muy útil para corregir la vida íntima de los hijos de Dios. Cuando un hermano o una hermana no declara la verdad, y entonces es el Espíritu Santo por medio de un ministro o de una persona que tenga ese don, que la verdad es descubierta, la verdad es sacada a la luz. ¿Para qué sucede? No para dañar a aquel que ha cometido la falta, sino para otorgarle el perdón del pecado a través de la confesión. Tal es el caso, por ejemplo, respecto a la entrevista que tiene Jesús con la mujer samaritana. Cuando vamos a Juan capítulo 4, versículo 16 en adelante, Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana y él le dice a ella, ve y llama a tu esposo y regresa acá. La mujer le dice, no tengo esposo. Jesús le dijo, has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo porque ya te has casado 5 veces y el que ahora tienes no es tu esposo. La mujer queda pasmada porque Jesús ha desnudado cuál es su condición en ese momento preciso. Jesús utiliza el don de ciencia para revelar la condición conyugal que esa mujer estaba viviendo en ese momento. No sé si a usted le ha sucedido, ha podido estar en una sesión, en una liturgia, donde hay un espacio para sanidades, y usted escucha cuando en una sesión de sanidad, Dios da una palabra de ciencia y la persona que está utilizando el don de sanidad dice, por ejemplo, aquí hay un hombre de 43 años con camisa verde, con un reloj en la mano derecha que está paralítico por 16 años. Increíblemente, él dice, el Señor lo está sanando. Y cuando usted se da cuenta, hay un hombre con camisa verde, con un reloj en la mano derecha y que vuelve a ser sano y comienza a andar después de 16 años. ¿Que Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Solamente Dios puede actuar de esta manera. El don de ciencia es un don de revelación por medio del cual el Espíritu Santo en un momento específico va a dar a conocer o a declarar un hecho que es pasado o presente, pero lo importante de esto es la afectación que ese hecho tiene en el cuerpo de Cristo. Por eso es que es un don especial para llevar limpieza de pecados, de ataduras del pueblo de Dios, manifestando así ante sus hijos que no hay nada oculto delante del Señor que no haya sido manifestado. Cuando el don de ciencia es ejecutado, claramente queda demostrado que ante Dios nada podemos esconder, porque el don de ciencia es una revelación de Dios de algo que se está manteniendo oculto y que Él quiere que sea develado. Se lo transmite a una persona y esa persona lo da a conocer por medio de una revelación sobrenatural que viene de parte de Dios. Y esto, hermano y hermana, aunque no nos guste, eso ayuda mucho en nuestras iglesias para limpiar, para sanar, para sacar cosas a la luz que han estado encubiertas. Cuando vamos al caso de Ananías y el caso de Zafira, recuerden ustedes en la iglesia apostólica, la primera iglesia, cuando se daba aquellos acontecimientos tan importantes, de que cada uno no sentía como suyo propio sus pertenencias, sino que las traía a los pies de los apóstoles, las compartía con aquellos que no tenían. Ahí se demostraba el amor de Dios en aquellos primeros cristianos que formaron esa primera iglesia. Cuando vamos a Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 5, interesantemente es el acontecimiento de Ananías y Zafira. Viene Ananías y vende una propiedad que él tenía. Había dispuesto en su corazón venderla y entregar el dinero de la venta a los apóstoles para ayuda de los necesitados. Sin embargo, Ananías no entrega
todo el dinero, sino que solo lo hace con una parte. Entonces, entrega una parte de la venta a los apóstoles y la otra parte se la deja. Su esposa Zafira está totalmente enterada de lo que está sucediendo y luego viene el apóstol Pedro y habla con Ananías. Y le dice: Ananías, ¿por qué dices que ese monto que estás dando es el monto total de la venta? Le estás mintiendo al Espíritu Santo, le dice Pedro. ¿Acaso no era tuya toda esa propiedad antes de venderla? Y una vez vendida, ¿no era tuyo todo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? El problema con Ananías no era, hermano y hermana, que no hubiese entregado todo el dinero a los apóstoles, porque Pedro le dice: la propiedad era tuya, usted fue el que dijo que iba a entregar todo el dinero de esa venta. Uno mismo, hermano y hermana, se ata con las propias palabras. Y Ananías dijo que iba a entregar todo el dinero de la venta, sin embargo entregó una parte e hizo inducir error a los apóstoles. Es ahí donde Pedro le recrimina y le dice: no nos has mentido a nosotros, sino que le has mentido a Dios. Pedro tenía toda la claridad de lo que Ananías había hecho sin que Ananías lo hubiera manifestado. ¿Cómo lo sabía Pedro? Lo sabía a través de una revelación sobrenatural que Dios le había dado en ese preciso momento. A Dios no le agradaba que aquella primera iglesia que estaba empezando a surgir, que estaba empezando a prevalecer, que estaba empezando a testificar, empezara con contaminaciones de ese tipo, con mentiras, como hay tantas iglesias que hoy en día los hermanos se están mintiendo. No nos estás mintiendo a nosotros, Ananías, le dice Pedro, le estás mintiendo a Dios. Y cuando Ananías escucha esas palabras, cae al suelo y muere. Posteriormente, lo mismo sucede con su esposa Zafira. La misma mentira de Ananías la comete Zafira y llega el mismo resultado para ambos esposos. El Señor, hermano y hermana, yo quiero que usted comprenda que el Señor va a limpiar a su cuerpo de los falsos testimonios y va a declarar en público lo que muchos hacen en secreto para que haya temor de Dios. Dios quiere librar a su iglesia de las contaminaciones del mundo y de la carne. Por eso es que el don de ciencia revela esas verdades escondidas y resuelve los problemas en un momento determinado para que la iglesia sea edificada. Nunca ese don se va a utilizar para fines egoístas ni tampoco de expectación. Nadie se podrá envanecer o vanagloriar o enaltecer de poseer este don, de ese conocimiento sobrenatural, porque no le pertenece a la persona. Lo está recibiendo la persona y lo pone en función de edificar, de ayudar, de limpiar, de bendecir a la congregación. La Biblia contiene muchísimos casos acerca de revelaciones. Por ejemplo, cuando vemos el pecado de Acán, allá por Josué capítulo 7 más o menos, con el tema de la batalla de Jai, que provocó precisamente la derrota contra ese pequeño pueblo. Cuando vemos la situación de David y Betsabé, cómo David mantuvo escondido precisamente ese pecado y llega el profeta Natán a revelarlo. Cuando vemos a los pastores, que se les hace saber que en Belén había un niño que había nacido y que ese niño era Dios. Esos pastores están velando los rebaños en aquella fría noche de primavera, están recibiendo una grandísima revelación. Fueron los primeros que recibieron el anuncio por parte de los ángeles. Hay una revelación sobrenatural muy hermosa y ellos a partir de ahí van a adorar al niño. También recuerden ustedes revelaciones que José, el papá de Jesús, tuvo respecto a cómo en situaciones de sueños le eran reveladas cómo él tenía que moverse, qué era lo que tenía que hacer con todo lo relacionado al nacimiento del Salvador del mundo. Por eso es que es importante que usted y yo en esta noche, hermano y hermana, a través del don de ciencia, entendamos
lo importante que es este don con respecto a la vida práctica del cristiano. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 17 y 18 decía: no he cesado de recordarles y darle gracias a Dios por ustedes. Pido constantemente a Dios, dice Pablo, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría y revelación. Pablo oraba constantemente para que los hijos de Dios recibieran la sabiduría y la revelación. ¿Y por qué es importante, hermano y hermana, en nuestra vida práctica, que usted y yo seamos sabios y que tengamos revelación del cielo? Porque número 1, empieza a decir Pablo en esa carta a los Efesios, para que conozcamos por medio del Espíritu mejor a Dios. Cuando tenemos sabiduría, cuando recibimos revelación del cielo, empezamos a conocer mejor a Dios. Pero también para que Dios ilumine su corazón y mi corazón, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y tercero, es muy importante, decía Pablo, la enorme riqueza de la herencia que Él le ha dado a los que son suyos. Por eso es importante que nosotros anhelemos el don de sabiduría, el don de ciencia, esos dones que tienen revelaciones sobrenaturales para bendecir a la congregación del Señor. Algo que no debemos dejar de lado es que el don de ciencia nunca está desligado o separado del conocimiento que se obtiene a través de las Escrituras. Nunca podremos dejar de lado el conocimiento que nosotros también podemos obtener a través de las Escrituras. El apóstol Pablo le decía al joven pastor Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, hermano y hermana, trae el conocimiento de Dios revelado al hombre. Útil para enseñarnos lo que es verdad. Útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Útil para corregirnos cuando estamos equivocados. Y útil, dice Pablo, para enseñarnos a hacer lo que es lo correcto. La Biblia entera, de tapa a tapa, contiene toda la sabiduría, todo el conocimiento y toda la revelación que el hombre y la mujer necesitan para conducirse de una manera correcta y haciendo la voluntad que Dios ha establecido para sus vidas. El conocimiento también es muy importante, porque a través de él, hermano y hermana, usted y yo agradamos a Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina y que les dé la sabiduría y la inteligencia que vienen ¿de dónde? Del Espíritu. Es que ya habíamos hablado en anteriores sesiones que una cosa es la sabiduría humana y otra cosa es la sabiduría del cielo. Hemos cerrado muchas veces por ponerle atención a la sabiduría humana, pero la sabiduría del cielo precisamente produce paz, produce una vida pura, produce armonía, produce conocimiento que viene de parte de Dios. Y cuando usted y yo tenemos sabiduría, decía Pablo a la iglesia de Colosas, podremos, número 1, agradar y honrar al Señor en todo. Número 2, haremos toda clase de buenas obras. Aquella persona que tiene don de ciencia, don de conocimiento, que tiene claro lo que a Dios le agrada, la voluntad de Dios, es una persona que siempre estará dispuesta a hacer buenas obras en función de los demás. Pero también, dice el apóstol Pablo, conoceremos cada día y mucho mejor a Dios. Ese debe ser su anhelo y ese debe ser mi anhelo. Yo no sé cuál conocimiento quiere usted adquirir, no sé cuántas carreras quiere usted estudiar, no sé qué tipo de cosas le agradan saber y conocer, pero ojalá que usted, una de sus prioridades o la más importante, sea cada día conocer a Dios y conocerlo mejor. ¿Y cómo puede hacerlo? A través de un estudio serio y reflexivo de las Sagradas
Escrituras, permitiéndole a Dios que revele cuál es su voluntad para su vida. Y usted y yo sabemos que la única manera de conocer todo lo que podemos y tenemos que conocer es a través de Cristo. El apóstol Pablo también dice en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que es en Cristo en el que están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto, dice Pablo, porque yo temo que alguien pueda engañarlos con palabras bonitas. Hay gente que le encanta engañar, como lo vamos a ver ahora, con muchas palabras bonitas. Sin embargo, todo lo que usted tiene que saber y tiene que conocer, lo obtendrá a través de un conocimiento pleno de Cristo, en el cual, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El don de discernimiento de espíritus es el que corresponde ver a continuación, y lo haremos después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión de audio y video, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, hoy con el tema el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Le invito también, usted tiene ahí en pantalla, para los que nos están viendo a través del Facebook Live, usted tiene nuestro número de WhatsApp, 00506 código de área en Costa Rica, número 8528-6323. Puede comunicarse con nosotros, puede dejarnos sus comentarios, también puede enviar sus peticiones. Con muchísimo gusto le estaremos contactando. Don de ciencia y don de sabiduría. Yo quiero también bendecir y agradecerle a los hermanos que fielmente sintonizan esta transmisión. Nuestra hermana Marta Dimas está, como todas nuestras sesiones, siempre conectada, recibiendo la palabra del Señor. Nuestra hermana doña Lisbeth Mora, su esposo don Gilbert Cedeño, allá en Heredia, también fieles radio escuchas y también a través de el video, siempre nos están sintonizando. Bendecimos a estos hermanos. En días anteriores, nuestro hermano Gilbert estuvo de plácemes, así es que le damos gracias a Dios por su vida y pedimos al Señor para que le dé muchísimos años más en compañía de su familia. El don de discernimiento de espíritus. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice: Amados míos, no crean nada por el simple hecho de que le digan que es mensaje de Dios. Pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Tiene que tener, hermano y hermana, muchísimo cuidado cuando alguien viene a usted y le dice: es que esto viene de parte de Dios. Dice Juan que usted y yo tenemos que probar primero si efectivamente eso que la persona está diciendo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Cómo lo podemos probar? Hoy en día hay muchos falsos maestros, me duele en el alma. Cómo hay pastores, cómo hay pastoras, cómo hay líderes engañando a sus feligreses, metiéndolos en grandes mentiras, diciendo que ellos son la máxima autoridad que viene de parte de Dios, el cual transmite ciertas barbaridades que muchas veces las personas se las terminan tragando. ¿Cómo saber si eso viene de Dios o no viene de Dios? En primer lugar, nunca va a contradecir
las Sagradas Escrituras. Lo que viene de Dios también se tiene que cumplir. Si no se cumple, hermano y hermana, eso no era de Dios. Por eso es que el don de discernimiento de espíritu es un don que todos los hijos de Dios, hoy más que nunca, deberíamos anhelarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos lo haga llegar a través de su gracia. Hoy más que nunca necesitamos esa capacidad especial dada por Dios para saber con toda seguridad si cierta conducta, si cierto comportamiento, si ese mensaje que dice pretende ser de Dios, si es una realidad divina, o si es humano, o si es satánico. Hoy más que nunca hay que discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Estamos viviendo, hermano y hermano, una época en la que abunda muchísimas manifestaciones espirituales, y por eso es importante que en todas las iglesias haya hermanos y hermanas con esa capacidad de determinar el origen de esos fenómenos y reconocer cuál es su procedencia, porque hay cosas que parecen ser, pero hermano y hermana, no lo son, y a veces son tan convincentes que muchas veces nos hace creer que así son. Y por eso es importante que hay que reconocer los verdaderos motivos que hay detrás de lo que la persona dice o hace. Hay gente que dice que tiene este tipo de don y deberíamos probar realmente si es o si no es, discernir esa actividad del espíritu, como también poder discernir actividades de espíritus malignos que se hacen pasar por mensajeros de Dios. Por eso es muy importante poder determinar si viene de Dios o si no viene de Dios. Hay un pasaje muy interesante que ejemplifica realmente cuando un mensaje tiene apariencia de piedad, de ser de bendición, de edificación, pero que claramente queda establecido que no era así. Cuando vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, recuerde que tal vez estamos dando muchos pasajes que lo que hacen es darle sustento, sostenibilidad al mensaje que estamos llevando a cabo. Tal vez usted no tiene tiempo de anotar todos los pasajes, pero recuerde que ese mensaje queda grabado en nuestro perfil. Usted próximamente y con toda la calma puede ir viendo y anotando cada uno de estos pasajes para que pueda leerlos con toda la claridad y pueda también escudriñarlos. Mateo 16, 21 dice: desde entonces empezó a explicarles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén. Está hablando acerca de Jesús, que allí sufriría mucho a manos de los dirigentes judíos y que aunque al fin después lo matarían, pero 3 días después él resucitaría. Cuando Jesús le está diciendo esto a los apóstoles, aparece Pedrito. Todavía no era apóstol, era un discípulo en formación. Pero Pedrito dice que inquieto llama aparte al maestro y lo reprende. Pedro le dice: Dios guarde, Señor. A usted no le puede pasar eso que usted dice. Jamás, pobrecito. El Señor Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista divino. Vean qué interesante cómo opera el enemigo, porque Pedro traía la mejor de las intenciones. Sin embargo, el infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero Pedro traía la mejor de las intenciones. No, Jesús, ¿cómo te va a pasar esto? Jamás. Usted es tan buena persona, usted ha sanado, usted ha resucitado, usted es el menos indicado para ir a morir en la cruz. Y el Señor, que todo lo sabe, que todo lo discierne, se da cuenta en ese momento que Pedro está siendo un instrumento de Satanás para hacerle desistir de lo que tiene que hacer. Hermano y hermana, Dios nos libre, Dios te libre de ser un instrumento de Satanás llevando un mensaje que no viene
de parte de Dios. Porque dice Jesús, me eres estorbo. Dice Jesús, disciernes y mira las cosas desde un punto de vista humano y no divino. El que tiene el don de discernimiento de espíritus nunca dará una revelación a través de un concepto, precepto humano. Siempre será de lo alto. Es muy peligroso hoy en día todo lo que está aconteciendo a través de los falsos maestros. Por eso es que, hermano y hermana, este don hoy más que nunca se necesita en estos últimos tiempos. Hay muchísimos falsos maestros, hay muchísimos que se llaman Mesías. Y vean que Jesús decía muchos. Es que no es un falso engañador o 3 falsos profetas. Es que hoy en día abundan muchos hombres y mujeres que andan engañando a muchos. Y por eso es que hay una urgencia de parte de Dios que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele en casos especiales la verdadera intención de un espíritu de error. Hay personas que se acercan a tu vida a darte un consejo. Hay personas que se acercan a tu vida pretendiendo que van a arreglar esa situación en la que te encuentras. Ten mucho cuidado. No puedes estarle prestando oídos a todas las personas. No es a cualquiera al que puedes pedirle un consejo. Yo le voy a decir algo a usted en esta noche. Los consejos no se dan, para empezar. Los consejos se piden. Entonces, primero se pide el consejo, y si usted me pide el consejo, yo se lo doy. Si usted no me pide ningún consejo, yo no se lo voy a dar. Pero ese consejo que yo le voy a dar, usted tiene, hermano y hermana, que pesarlo. Será un consejo que siempre busque acercarte a Dios. Será un consejo que siempre busque restituir tu comunión con Dios. Será un consejo que siempre traiga paz, traiga armonía, que se convierta en un solucionador de problemas y que no haga los problemas más grandes. Por eso es importante que usted pese cuando una persona se le acerca y le habla de otra persona, de un tema, de alguna situación. Pese, por favor, hermano y hermana, si esa palabra que esa persona le trae le genera a su vida espiritual un valor agregado, porque hay personas en esa vida, hermano y hermana, que no agregan nada y dicen llamarse hijos de Dios y no agregan nada, solo agregan más leña en el fuego, solo hacen más grandes las rencillas, solo les gusta poner a pelear a unos a otros. Esos son personas que inducen error, que traen espíritus engañadores, que aparentan piedad, pero que cuando logramos discernir sus intenciones, nos damos cuenta que están lejos de Dios. Mucho cuidado con aquellas personas a quienes consultas. Por eso dice la palabra del Señor que muchos serán engañados. El mismo Jesús dice en Mateo capítulo 24, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allá está, no lo crean, pues se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y realizarán grandísimas señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y Jesús dice claramente, ya yo se los advertí de antemano. Hermano y hermana, en guerra avisada no muere soldado. Así es que todo aquello que recibes desde el púlpito, todo aquello que recibes desde la radio, todo aquello que miras a través de las redes sociales o la televisión, no te lo tragues simplemente porque es el ministro tal, el profesor tal, el pastor tal. Siempre yo te he recomendado todos aquellos mensajes que transmitimos a través de ministros de la palabra, péselos, no se trague todo lo que yo diga, vaya a la Biblia, revise si el sustento bíblico que utilizamos cuando esgrimimos nuestros comentarios, nuestros pareceres, están ajustados a la palabra y a la voluntad del Señor. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Hoy hay gente tirando mentiras de mentiras. Es increíble cómo ha proliferado esta situación de espíritus falsos y engañadores. Por eso es que el apóstol
escribe sobre la importancia de discernir los espíritus, para que nosotros podamos tener esa capacidad de ver quiénes entran con nosotros o dentro de nosotros con espíritus de seducción, con espíritus o doctrinas de demonios, y también para que usted y yo podamos oponernos a ellos. Cuando usted discierne que algo no es de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? Usted tiene que oponerse a eso. No es simplemente que usted lo discierna, es que si es de Dios, usted lo recibe, usted lo absorbe, usted lo toma para sí. Pero aquello que no es de Dios, usted inmediatamente tiene que oponerse y tiene que rechazarle. Si viene un compañero de trabajo a hablarte mal de otro compañero de trabajo, usted tiene que rechazar ese espíritu de error, ese espíritu de división, esa situación tan horrible que es poner a pelear a unos con otros. Entonces, no solamente es discernirlo, es también saber actuar en base a ese espíritu. Por eso es que si no lo hacemos, el rebaño de los creyentes se verá muy afectada. El apóstol Pablo es muy claro cuando decía en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 que va a llegar un día en que la gente no quiera tolerar la sólida y sana doctrina, no va a querer escuchar la verdadera enseñanza, sino que van a querer buscar cómo halagar sus oídos, querrán escuchar enseñanzas diferentes que no están a la medida de Cristo, sino que están a la medida de sus propios deseos y pasiones, y buscarán rodearse de un montón de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren oír. Hoy en día hay doctrinas que dicen llamarse cristianas y que están ajustadas a deseos, pasiones y concupiscencias de muchos. Entonces esos muchos las buscan porque son doctrinas hechas a su medida, donde se vuelven permisivas, donde se vuelven tolerantes, donde se vuelven ignorantes, donde todo se vale. Y por eso es que muchas personas están cayendo en esos grandes errores. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos con el don de discernimiento. Cuando usted escucha a una persona que diga, el Señor dijo, póngale muchísimo atención. Encienda todas las alarmas, saque las antenas y empiece a cuestionar. Algo que los cristianos tienen que aprender hoy en día, hermano y hermana, es a cuestionar. Aprenda a cuestionar. Porque eso es así. Bueno, pero ¿por qué es así? Porque lo dice Dios. ¿Dónde lo dice Dios? ¿A quién se lo dijo Dios? ¿Quién es el mensajero de parte de Dios? ¿Qué autoridad tiene esa persona para decir que está transmitiendo un mensaje de Dios? Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, decía que el profeta que se atreva a decir algo como si estuviera hablando por mí, dice el Señor, sin que yo lo haya mandado, debe morir. Vean qué peligroso. Yo espero que usted, hermano y hermana, no se adentre en terrenos a los cuales el Señor no le ha asignado. No se meta a hacer cosas que Dios no le ha dicho que haga. Si usted dice algo que presuntamente usted asegura que viene de Dios y Dios no lo mandó a decirlo, puede pasarle lo mismo que esos profetas. Irá a morir. Y si usted se pregunta, ¿cómo vamos a reconocer cuando el Señor verdaderamente le ha hablado a ese profeta? Cuando usted recibe un mensaje que dice venir de parte de Dios, ¿cómo vamos a reconocer que ese mensaje es verdad? Entonces Dios mismo dice, cuando el profeta que dice que habla del Señor diga que algo va a suceder y no sucede, es porque el Señor no le dio ese mensaje. Ese profeta habló por sí mismo. Entonces, esa persona que dice que trae un mensaje de parte de Dios, no es de Dios. Muy peligroso. Jeremías capítulo 14, versículo 14 al 16, cuando nos adentramos a traer mensajes a hermanos, a iglesias, ante situaciones específicas, y decimos que vienen de parte de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque dice el Señor en Jeremías que hay profetas que dicen mentiras en mi nombre, a los cuales yo nunca los envié ni les dije que hablaran. Por eso le vuelvo a decir, hermano y hermana,
tenga mucho cuidado. Usted no puede alegar ignorancia, porque usted ya en ese momento sabe que si se pone a decir cosas que Dios no le ha dicho que diga, estás destinado a condenación eterna. No les transmití, dice el Señor, ningún mensaje. Ellos profetizan visiones, ellos ven revelaciones que nunca han visto ni oído. Vean qué peligroso. Decir en la iglesia que tuvieron una visión que nunca tuvieron. Decir en la iglesia que tuvieron una revelación que nunca les fue dada. Dice el Señor, hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por tanto, dice el Señor, yo voy a castigar a esos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que yo no los envié. Si Dios no te envió, hermano y hermana, no vaya. No se meta en problemas. Y vean lo que dice el Señor. Sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén. Y no solo ellos morirán, sino también sus esposas, sus hijos y sus hijas. Así les haré pagar la maldad. Cuando una persona habla en nombre de Dios y no ha sido enviada por Dios, Dios no solo va a castigar a esa persona, va a castigar también a su familia, va a castigar a sus hijos y va a castigar a sus hijas. Van a ser castigados por culpa de aquel cónyuge, por culpa de aquel padre, por culpa de aquella madre que se puso a llevar mensajes o revelaciones que nunca le habían sido conferidos. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos, hermano y hermana, de ese carisma para poder discernir, para poder darnos cuenta de los falsos maestros y también de falsas iglesias. Hay iglesias falsas. Que Dios te libre, hermano y hermana, de asistir a una iglesia falsa. A partir de ahora, empieza a discernir lo que sucede en tu iglesia, lo que se habla, lo que se dice, los mensajes que aparentemente vienen de parte de Dios. Estás recibiendo conocimiento de lo alto en esta noche. El Espíritu te está revelando cómo poder saber si es o si no es. Muchas iglesias se forman a diario con el nombre de Jesús, pero son falsas. Llevan las Biblias en la mano, pero son iglesias de Satanás. Que el Señor te libre de participar de una congregación que entre en este tipo de situaciones y terrenos tan peligrosos. El apóstol Pablo decía en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 13, Dios nunca envió a esos hombres, hablando de los falsos profetas. No son más que estafadores que les han hecho creer que son apóstoles de Cristo. Usted ha visto muchos apóstoles, muchos pastores hoy en día pidiéndole a sus feligreses que traigan todos los televisores porque son el cajón del diablo. Y al final de los finales, esos pastores tienen la venta de Goyo en su casa, vendiendo los televisores que le quitaron inocentemente a sus feligreses. Eso no me sorprende, dice Pablo. A usted no le debería asustar. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz, dice Pablo. No es extraño que sus siervos se disfracen como gente que hace el bien, porque hermano y hermana, hoy en día hay mucha gente disfrazada de ropas que hacen el bien. Pero un día, dice el Señor, recibirán el castigo porque sus perversas obras lo merecen. Así es que usted puede engañarme a mí, yo le puedo engañar a usted, pero nadie podrá engañar a Dios. Él es el único que juzga y discierne las intenciones de cada corazón. Lo que parece que no es, puede terminar siendo. Lo que parece que es, puede terminar no siendo. Líbreme Dios de juzgar. Ese tema, dejémoselo a Él. Hay muchos casos en la Biblia, hermano y hermana, que nos hablan precisamente acerca de este tema. Recordamos en Hechos capítulo 13, versículo del 8 al 11. Una situación muy interesante. Hay un acontecimiento entre Pablo y un mago que se llamaba Elimas. Dice Hechos 13 del 8 al 11. Pero Elimas el mago, procurando apartar de la fe al gobernador, se puso en contra de ellos. Está Pablo evangelizando al gobernador romano. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, elevó los ojos en el mago y le dijo: Hijo del diablo, mentiroso y villano,
enemigo de toda justicia. ¿Hasta cuándo vas a torcer los caminos del Señor? La mano de Dios se ha levantado contra ti y quedarás temporalmente ciego. Elimas quería separar al gobernador de los caminos de Dios, de ese mensaje que estaban recibiendo a partir del apóstol Pablo. Y Pablo discierne en su espíritu lo que verdaderamente Elimas está haciendo. Hijo del diablo, mentiroso y villano, enemigo de toda justicia. ¿Hasta cuándo vas a torcer los caminos del Señor? Ojalá que Dios no utilice esa expresión contigo. Ojalá que no te conviertas en una persona que anda torciendo los caminos rectos del Señor por andar hablando sandeces, por andar hablando necedades, por estar diciendo cosas que no son, por estar presentando visiones que nunca tuviste y que están atentando contra la iglesia del Señor. Hay un caso también muy interesante del mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 16 con una joven endemoniada. Dice Hechos 16 del 16 al 18. Un día nos salió al encuentro de una joven esclava endemoniada que tenía la facultad de adivinar. Con sus adivinaciones les proporcionaba jugosas ganancias a sus amos. La joven empezó a seguirnos y empezó a expresar: estos hombres son siervos de Dios que han venido a enseñarles el camino de salvación, gritaba. Esto lo hizo por varios días hasta que Pablo, muy molesto, se volvió y le dijo al demonio que estaba en la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de esa joven. E inmediatamente el demonio obedeció. Pablo discierne que lo que esa joven decía respecto al ministerio de ellos no era más que una patraña de Satanás. Pablo discierne el demonio que esa mujer tiene y le obliga a que saliera del cuerpo de ella. Hermano y hermana, oremos para que sea Dios el que nos otorgue el poder de discernir entre un espíritu malo y un espíritu de Dios. Hoy más que nunca es vital y necesario la sabiduría, la ciencia y el discernimiento de espíritus, más que cualquier otro don. Poder discernir esos espíritus, donde dominan, muchas veces metidos dentro de la misma iglesia, espíritus que estorban en nuestros hogares, que estorban en nuestros trabajos. Hay espíritus que estorban en los negocios. Y es importante que usted y yo lo logremos identificar. Hay personas que se convierten en estorbos de parte de Dios para tu crecimiento. Y por eso es importante que lo logres identificar. Pero como te dije en un principio, no solo los identifiques, tienes que oponerte a ellos, tienes que luchar contra ellos. Tienes que quitarles todo el derecho sobre tu vida, todo el dominio sobre tu existencia, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Hoy nos has hecho reflexionar, nos has exhortado para que con mucho celo, con mucho temor, con mucho temblor, podamos discernir, podamos tener esa sabiduría, ese conocimiento, podamos pesar esos espíritus. ¿Viene de Dios? ¿No viene de Dios? Ese consejo de esa amiga, de ese amigo, ¿viene de Dios? ¿No viene de Dios? Esa palabra que acaba de darse en el púlpito, ¿será de Dios o no será de Dios? De la manera como yo me involucre en tus asuntos, de la manera como yo adquiera conocimiento de lo alto, de la manera como yo me adentre a escudriñar las sagradas escrituras, podré pesar si aquello viene de ti o no viene de ti. Líbranos, Dios, de meternos en terrenos que no nos corresponda y de hablar o decir cosas que no vienen de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le extiendo, hermano y hermana, nuestra cordial invitación. Quédese con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Continuamos con más programación en el resto de ese día. Usted y yo nos volveremos a ver, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Al ser las 8 de la noche vamos a tener un tema que hemos denominado buscar y llamar. Excelente. Pero Dios no tiene que ser un Dios bombero.
Dios no tiene que ser buscado solamente cuando tengas un problema o una necesidad. Está bien que lo busques y que lo llames. Pero vamos a aprender el próximo miércoles que también hay que dejar ciertas cosas y también hay que volverse a Dios. De eso estaremos hablando el próximo miércoles, 8 de la noche. Que Dios te bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.